Hoy es 1 de mayo del año 2014. Vamos a orar y vamos a empezar este estudio. Amado Padre, agradecemos porque podemos estar durante la semana también alimentándonos de su palabra para poder estar aprendiendo estas doctrinas esenciales, para estar creciendo más en el conocimiento y en la gracia, que usted ahora nos esté abriendo los ojos del entendimiento para poder entender esta doctrina del pecado, para que nos podamos ver, ¿verdad?, quiénes somos. Así que le pido la guía de su Santo Espíritu y guiada por su Santa Palabra. Todo esto se lo pido en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Seguimos entonces con nuestros estudios del Catecismo Menor Bautista que tenemos nosotros reformados. Vamos ahí. Decidí hacerlo así. Como la pregunta 15 es cortita, voy a hacer la 15 y la 16 juntas. Así que no va a aparecer el título de la pregunta 15, va a aparecer el título de la pregunta 16. Pero de entrada voy a responder la pregunta 15 para que no quede afuera, porque también es importante. La pregunta 15, que dice así: ¿cuál fue el pecado por cuya causa nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados? La respuesta es: el pecado por cuya causa nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados fue el comer del fruto prohibido. En Génesis 3, versículo 6, Génesis 3, versículo 6 dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, esta es la respuesta, ¿no? Sencilla, por eso no la decidí pasar por alta, a pesar que es sencilla. También vemos que es importante, ¿no? La transgresión que hacen, ¿no? O sea, Adán y Eva. Bueno, vamos a ir ahora un poquito a la pregunta 16, que en esta sí me voy a adentrar un poco más. Y es el título que pusimos, ¿no?, a este estudio, que dice así, pregunta 16. ¿Cayó todo el género humano en la primera transgresión? Y la respuesta nos dice así: habiéndose hecho la alianza con Adán, no para él solo, sino también para la posterioridad, todo el género humano, descendiendo de él según la generación ordinaria, pecó en él y cayó con él en su primera transgresión. Ahora el mes que viene, si no recuerdo bien, empieza el mundial, ¿no? Y nosotros somos de Argentina. Argentina va a empezar a jugar y nos va a representar a nosotros. Cuando ellos están jugando, nosotros nos identificamos, o ellos nos representan, es decir, a la Argentina. Cuando ellos ganan, nosotros decimos ganamos, y cuando ellos pierden, decimos perdimos, ¿no? Bueno, o yo también, a mí por ahí, más allá, de vez en cuando me gusta a mí un equipo, gracias, de fútbol que de acá Argentina se llama Boca Juniors, ¿no? Aunque venimos mal. A veces cuando digo, hoy ganamos, por ejemplo, yo me identifico, ¿no?, con esto. ¿Por qué uso esta ilustración o esta analogía? Porque Adán nos representaba a nosotros en el pacto, o sea, de obras, ¿sí? Pero vamos a ver ahora que cuando él cayó, él como representativo, que vamos a ver, que nos representaba, todo el género humano sí cayó. Ahora vamos a adentrar un poquito en esto, y este hombre, o sea, el primer hombre, era el que en sí que nos identificaba, o sea, que nos representaba, a nosotros. Entonces, la Biblia en sí a nosotros nos enseña que Adán pecó y cayó, ¿no? Y él no es que quedó un poquitito, o nosotros quedamos un poquitito, no estamos tan mal,
necesitamos un sanador. No, nosotros estamos muertos en delito y pecado, completamente depravados, ya lo hablamos la otra vez, no es que somos asesinos y violadores, pero todo nuestro ser fue, vamos a decir, que se llama la total depravación, ¿no? Que es la doctrina. El hombre no es que está un poquitito, incluso tiene libre albedrío como para poder decidir o darle la oportunidad a Cristo que te golpea en la puerta de tu corazón para poder entrar. No, el hombre está completamente, si Cristo no viene y te dice, levántate Lázaro, levántate Daniel, levántate Carolina, porque estás muerto en el pecado, no podés. Él tiene que venir, el Espíritu Santo soplar sobre esos huesos y levantarte. Debemos entender eso, por eso debemos tener esta doctrina del pecado. Si no aceptamos, vamos a aceptar un Cristo arminiano, un Cristo que le tenés que dar una oportunidad, un Cristo que vos podés decidir. Entonces debemos entender bien lo que es la doctrina del pecado. Y por eso que este catecismo, las primeras preguntas ahora, en estos días, o sea, el sábado también vamos a ver que va a seguir con esto del pecado. Debemos entenderlo bien, para entender nuestra condición y para eso poder aceptar y ser agradecido cuando no se nos enseña qué es lo que Cristo hizo por nosotros, porque si no, vos decís, si aceptás a Cristo con tu corazón, si querés con tu mente nada más, y confesar con tu boca, sí lo creo, es de Jesús, y bueno, lo acepto, ¿qué hago? ¿Tengo que orar esta oración? ¿Ya está? ¿Es todo mágico así? Sí, aceptalo. Hoy hubieron 4, 5 salvados, hermano, gloria a Dios, y ya fueron salvados. ¿Ven qué fácil? No es así. Por eso debemos entender bien la doctrina, o sea, que es del pecado, cuál es nuestra condición, no que desde de la calle, le abro la Biblia, si aceptaras con tu corazón y confesaras con tu boca que es el Señor, es salvo, ya está. Y no le dije nada del pecado, que está mal, la justificación. Entonces es importante que tengamos esto que es nuestra condición, de dónde Él nos rescató. Entonces en Adán nosotros pecamos y caímos, y nos volvimos totalmente depravados igual que Él, ¿no? El Salmo 51, versículo 5, ahora voy esto que estoy leyendo yo no está en el catecismo, ahora voy a la respuesta que está en el catecismo, pero el Salmo 51, versículo 5 nos da una luz, donde muestra el arrepentimiento de David. Dice así: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Me acuerdo que una vez escuché a un pastor que dijo que David era hijo de un adulterio, porque en pecado me concibió mi madre, decía, y era un pastor. No era que en pecado lo concibió y David estaba escondido. Dice, no, porque lo fue a buscar el hermano y David, como no había, trajo los 7 hermanos y le dice, no, tenemos uno más allá en el fondo que cuida la oveja, no lo quería buscar porque era hijo de adulterio, dice. Y no era así. Y me da ganas de llorar más que reírme, porque era un pastor. No se trata de eso. Pecado estaba diciendo que él desde el vientre de la madre nacimos pecadores, ¿no? Que era de adulterio él. Por eso que él comete adulterio y se pasa, hermano, el pecado generacional, la maldición generacional, hay que cortar, hermano, no se trata de esas cosas así, que con gritos, esas cosas que dicen así. No, que pecado, maldición generacional, no, eso sí, el pecado de Adán, eso. Entonces nos muestra que que estamos muertos en delito y pecado, ¿no? En Génesis, no sé si ya hay, sí, bueno, vamos a ir a Génesis. 8:21 dice así: y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Ya ve que dijo, el corazón es malo desde su juventud. El hombre completamente, Génesis 5 dice que se inclina hacia el mal. Bueno, ahora sí voy a dar unas textos vamos a decir, de Génesis 2, 16 y 17, que eso sí está en el catecismo, que tiene, o sea, si tiene este catecismo, ¿no? Bautista Reformado 2, 16, 17, dice así: y mandó Yahvé, Dios, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia y el bien de mano comerás, porque el día en el que comieres ciertamente morirás. Lo que se le había dicho al hombre, ¿no? Y sabemos que él, como estuvimos viendo, que él transgredió. Entonces, ciertamente morirás, le dijo. Por supuesto que no en el sentido literal, o sea, porque, bueno, después muere, pero fue un proceso después. No murió y comió la fruta prohibida y dijo, ¡oh, me morí! No sucedió así.
el Nuevo Testamento con mayor luz, en Efesios 2, versículo 1, nos dice así: y Él os dio vida a nosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué dice? Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces el hombre estaba muerto en delitos y pecados. Entonces el hombre murió, está separado, vamos a decir, de Dios, o sea, en el espíritu, ¿no? Bueno, por supuesto, el cuerpo también después muere, ¿no? Pues la paga del pecado es la muerte, pero el hombre está alejado, sí, se murió, o sea, está alejado, o sea, en Romanos 5, versículo 12, también, estos textos sí están en el catecismo. Romanos 5, 12 aparece, ahora lo voy a buscar, y voy a explicar un poquito de esto, ¿no? De lo que es esto de Adán, o sea, de qué es vamos a decir, cómo nos representa en sí Adán. Ahora voy a leer y voy a tratar de explicar un poquito esto del pecado en sí representativo, lo que quiere decir. Voy a lecturar primero Romanos 5:12 hasta el 21. No le voy a explicar todo, pero para que presten atención a la palabra de Dios, y después voy a explicar algunas partecitas. Adán y Cristo. Por tanto, o sea, quiero que entienda esto, tengan en mente esto: el pecado representativo como Adán nos representa, o sea, en el pecado. Por tanto, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los hombres, más los muchos la gracia y don de Dios, por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida entera, mediante Jesucristo Señor nuestro. Bueno, entonces, y clarito, Romanos 5:12 nos dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo. ¿Y cómo entró? La Biblia nos dice que por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así como sucedió en el principio. ¿Por qué te morís vos? ¿Por qué me muero yo? ¿Por qué se murió mi madre? O no sé si mi padre, porque no lo conocí. ¿O por qué se murió tu abuela? ¿Y por qué se van a morir muchos? Por la transgresión de un hombre, porque por eso entró y por eso vino la muerte física, vamos a decir, porque también es muerto espiritualmente, pero por eso mueren y van a seguir muriendo. Es por la desobediencia, porque el hombre quiere hacer en su ser siempre lo que a él le gusta. Entonces eso es, vamos a decir, que hablamos a través de la entronización del yo. Quiero hacer lo que a mí me gusta y soy un rebelde ante la ley y la palabra de Dios. Que el quebrantamiento o la desobediencia de la palabra de Dios, lo que Dios dice, a mí no me importa, quiero hacer lo que a mí me plazca y me da la gana, porque yo tengo libre albedrío y yo quiero hacer lo que quiero. La vida es una y hay que vivirla. Entonces no se trata de eso así, de pensar un pensamiento, eso se trata del pensamiento de la entronización del yo, vamos a decir, del pecado que ya está reinando en el corazón de las personas. Y es por eso que mueren todos hasta los infantes, ¿no?
por eso que muchos pueden llegar a levantar una pregunta, ¿por qué un Dios justo tiene que condenarme a mí por la transgresión o por el pecado o por la desobediencia que hizo uno? Si yo cuando este hombre hizo eso yo ni siquiera existía. Para mí eso es un Dios injusto. Pablo combate estos pensamientos en el libro de Romano también, ¿no? Cuando vimos estos 2 años casi que estuvimos en Romano, contestamos esas preguntas. Dios en sí no es injusto. Es decir, lo justo sería, o más es por qué Dios tuvo que mandar a Cristo, ¿no? Si tenemos que, por favor, si tenemos que pensar que es injusticia, injusticia sería que el justo vino y murió por nosotros, porque éramos pecadores, ¿no? Pero el hombre se centra más en, Dios es injusto, me da a entender que él está mal ante Dios, ¿no? ¿Se puede llegar a entender? Bueno, Adán, vamos a decir, cuando vemos la Biblia, por eso que estos son, vamos a decir, pensamientos del hombre, es lo que el hombre quiere o lo que el hombre piensa, ¿no? Pero debemos ver lo que la Biblia nos enseña sobre nosotros. La Biblia ve, o vamos a decir, nos ve a la raza humana en sí como un montón, podríamos decir, de individuos. No nos ve, a ver cómo puedo explicar, no nos ve como si fuéramos un montón de individuos que han sido creados por separados, sino la Biblia nos ve como una unidad en sí orgánica, que ha sido creada en un hombre, que fue Adán, ¿no? Entonces, de ese hombre descendemos todos. ¿Se puede llegar a entender? Así es como la Biblia nos ve. No nos ve, lo vuelvo a repetir, la Biblia no nos ve a la raza humana como un montón de individuos creados por separados, sino que nos ve, o sea, como una unidad orgánica creada en un hombre, que es el primer Adán. Pero pasa que al pecar ese primer Adán falla y todo lo que viene después sale fallado. Por eso que en Cristo, la nueva creación, decimos hay una nueva criatura, una nueva raza en Cristo Jesús. Solo que el mundo no lo puede llegar a ver. No sé si se puede entender. Entonces, eso es lo que es, vamos a decir, Adán o el pecado representativo. El representante, podríamos decirlo, el diccionario lo define como persona que representa a una persona ausente, o a un cuerpo, o a una comunidad, a un país. Entonces eso es lo que quiere decir un representante, una persona que representa a una persona que está ausente, a un cuerpo, una comunidad o un país. Entonces eso es lo que hizo Adán, nos representó, y él, o sea, transgredió la ley, como dice Santiago 2:10, aquel que transgrede un mandamiento se hace culpable de todo. Entonces ahí caímos todos. La Biblia también nos habla del pecado, o sea, de lo que hay muchas cosas que no quiero hablar un poco porque algunas son un poquito complicadas. Estoy tratando de hacerlo un poquito esto lo dije porque es bastante sencillo, pero también habla de lo que es federal. Hay unas cosas que en sí lo he dejado afuera, ¿no? Pero la Biblia en sí nos muestra eso, ¿no? Que en Adán caímos todos. Es como poder, no sé, como decir, Adán y Eva eran, por decir, la raíz de la humanidad. Entonces es de por ahí que surgió todo y todo podrido, el árbol está podrido. Entonces tiene que nacer de nuevo todo. Si se puede llegar a entender esto, ¿no? Por eso que si no entendemos esto no vamos a poder entender que el hombre está muerto completamente en delitos y pecado. En Primera de Corintios, si no me equivoco, Primera de Corintios, me parece que 15, da el catecismo 15:22, también dice lo mismo. Primera de Corintios 15, versículo 22, lectura así: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 15:22? En Adán todos mueren. También en Cristo todos serán vivificados. Entonces, todo lo que nacimos, venimos de Adán, ¿qué pasa? Nacimos muertos en delito y pecado. Entonces la pregunta que dice: ¿cayó todo el género humano en la primera transgresión?
Y la respuesta dice, lo vuelvo a leer de nuevo, habiéndose hecho la alianza con Adán. A la alianza se refiere al pacto también, de obra que ya lo vimos, ¿no? O sea, estuvimos viendo la otra vez, ¿no? ¿Se puede llegar a entender? La alianza, o vamos a decir, una vez vimos en la confesión, creo que lo habíamos visto, cuando habíamos visto en la confesión que la confesión afirmaba que hubo una relación orgánica, vamos a decir, lo que vimos recién, lo que expliqué, ¿no? De que la habían ve a la raza humana como no sé un montón de individuos separados, sino como una unidad orgánica, creada de un nombre, habíamos hablado en la confesión, ¿no? De 1989, pero también habíamos visto como legal o federal entre Adán y Cristo, habíamos explicado un poco de eso en esa época, ¿no? De Romanos 5, 18 y 19, ¿no? Que ahí hablábamos de lo que es la alianza o la unión, y que se asocian entre dos partes, ¿no? Que tienen algo en común. Que en común hablamos a esa época el pecado. ¿Está? Bueno, sé que es un poco difícil, pero bueno. Vamos a hacerlo más sencillo con el catecismo, que dice así, habiéndose hecho la alianza, el pacto con Adán, no para él solo, sino para su posterioridad, todo el género humano. Entonces, cuando se hizo el pacto, Dios, el pacto, que aunque no aparece, hablamos a época del pacto, pero al él ser, vamos a decir, probado, por deciros esa prueba, él nos representa a nosotros, y ahí la Biblia nos enseña que caímos todos, porque lo estoy inventando yo, no, Romanos 5:12 por eso lo dice, que por lo tanto pecó un hombre y 1 Corintios 15:22 también dice, porque así como en Adán todos mueren, entonces la Biblia nos está mostrando de que nos estaba representando y en Adán todos murieron, por eso que es él lo que nos representó, y no solo a él, sino que para toda su posteridad, todos los que vinieron, todo el género humano descendiendo de él según la generación ordinaria, pecó en él y cayó con él en su primera transgresión. Espero que se haya podido entender, no fue tan difícil de entenderlo, no, yo sé que es bastante sencillo, pero ¿qué sucede? A pesar de que es sencillo, debemos entender esto. Ya termino, quiero que entiendan, ya terminé, voy a explicar algo nada más. ¿Por qué dice, ay, pero es sencillo, Daniel, esto? ¿Sabe qué pasa? Que es sencillo y hay gente que tienen estudios en el Instituto Theologic Systematic de tal y tal y tal y tal y tal, y están enseñando que el hombre en sí no está completamente muerto en delito y pecado. Enseñan que el hombre puede, vamos a decir que eso lo vamos a ver en el sábado, si Dios me da vida, vamos a ver un poquito de esto, que la pregunta, ¿a qué estado redujo la caída del hombre? ¿En qué estado está la persona? Y estoy haciendo como un pequeño adelanto de eso. Si no enseñamos esto y no sabés cuál es tu condición, es como que, sí, voy a vivir una vida así nomás porque no voy a ser tan agradecido. Pero cuando vos sabés la condición que Cristo te sacó, lo que vos eras, en tu conciencia, lo que vos vivías y lo que ibas a terminar siendo si seguías viviendo por ese camino de muerte, porque ahí, lamentablemente, ponete a pensar dónde están tus familiares, lamentablemente ponete a pensar dónde están tus amistades que tenías antes de venir a Cristo. ¿Cómo están ellos? Familias separadas, divorciadas, amigos y amigas con hijos que han quedado padres ahí lastimados, divorcios. A ese camino te ibas a conducir lamentablemente sin Cristo, porque eso es lo que iba a suceder. Entonces, si vos no entendés la doctrina bien del pecado, dónde ibas a ir, de lo que Cristo te rescató, no solo te van a hablar que ibas al infierno, no vas a poder ser una persona agradecida, y si no eres una persona agradecida no vas a poder vivir una vida cristiana, porque no entendiste lo que Dios hizo, de dónde te sacó, de dónde te limpió, que Cristo vino a través vimos de la deidad de Cristo el domingo pasado. Entonces, si no entendemos eso, dice, no vamos a ser muy agradecidos, como Cristo sacó... esto estoy hablando normalmente de mente, porque no tengo nada bosquejado, lo estoy hablando así pero cuando Cristo sanó a esos 10 leprosos, ¿cuándo volvieron? Los 10, ¡ay, gracias! Maestro, gracias. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿A dónde están los otros 9? ¿Uno solo? ¿The one? ¿Nada más? Entonces, ¿por qué? Porque uno pudo entender. Si vos entendés de dónde Dios te sacó, entonces sí vas a ser agradecido. Eso quiero que yo entienda, que entendamos estos 3 o 4 estudios que son cortitos, que vamos a ver la doctrina del pecado, que no se habla mucho, güey. ¿Ves? Por eso quiero que entendamos para que podamos ser agradecidos.
porque es lo que Cristo hizo por nosotros. Así que vamos a orar y vamos a cerrar. Amado Padre, le agradecemos porque pudimos ver que en Adán caímos todos, Él nos representó, y por decir, todos fallamos ante Él. Pero estamos agradecidos porque en el segundo Adán, quien vino, que es el Señor Jesucristo, que también nos representa, ahora en Él tenemos vida. Sabemos que el pecado abundó, pero también sabemos que sobreabundó la gracia en Cristo Jesús. Por eso le agradecemos, le pedimos que nuestra mente puedan entender bien lo que es el pecado, esta doctrina que no se predica mucho, para que podamos ser agradecidos de verdad, tener un corazón agradecido hacia usted, porque es un Dios bueno y misericordioso, nos ha librado de ahora, de este siglo malo, pero también del juicio venidero. Por eso le pido que sigamos creciendo acá y que usted esté añadiendo a aquellos que van a hacerse la voz. Como siempre decimos, Iglesia Bautista de Mar del Plata, Argentina, amén.